Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer y un honor poder compartir con ustedes en la noche de hoy, a nombre de la International Networker Team, que es nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo de empresarios internacionales, y a nombre de la persona que lo invitó, le damos la más cordial bienvenida. No sé lo que le dijo la persona que lo invitó, porque quiero que sepan que hace unos años atrás yo también estaba sentado ahí como ustedes por primera vez escuchando esta oportunidad. Y aquel día me di la opción de ir a escuchar porque yo estaba buscando en ese momento un cambio. Yo no sé si alguno de ustedes está buscando un cambio el día de hoy, pero quiero que sepan que en aquel momento de mi vida yo estaba buscando un cambio porque me di cuenta que habían pasado 12 años de mi vida ejerciendo de mi profesión y pasaron tan rápido y tan rápido y tan rápido que no me di cuenta que pasaron. No sé cómo si te has sentido así alguna vez, que en el juego de ganarnos la vida, los días pasan, las semanas pasan, los años pasan y no nos damos cuenta que pasan. Y así me encontraba yo en aquel momento y yo me preguntaba, ¿y esto es lo que me espera a mí el resto de mi vida? Y me preguntaba muchas veces, ¿tiene que haber alguna otra opción? ¿Tiene que haber alguna otra alternativa? Y por eso me di a la búsqueda, empecé a buscar opciones alternativas. Quiero que sepan que siempre el que busca encuentra. ¿Y qué encontré? Encontré una oportunidad que en aquel momento, les soy sincero, no entendí todos los detalles, pero sí entendí que había una opción y que había una alternativa. Y me hablaron por primera vez de lo que es el concepto de ser empresario del siglo XXI. Las personas que saben de este tipo de industria, personas por ejemplo como Paul Pilzer. Paul Pilzer en varias ocasiones ha asesorado presidentes en los Estados Unidos. Esta persona en uno de sus libros, que ha sido un bestseller, que se llama The Next Trillion, él dice que el negocio del futuro y que se está convirtiendo en una megatendencia es la industria de las redes de mercadeo. Les voy a explicar ahora por qué los ricos se hacen más ricos en el mundo actual. La razón por la que los ricos se hacen más ricos es que en el mundo de la educación, en las escuelas, hay tres tipos de educación. Una es la académica: leer, escribir, hacer sumas y restas. Yo no soy muy bueno para eso. El segundo tipo de educación es la educación profesional. Así que si eres muy inteligente, terminas como abogado o médico. En mi caso fui piloto y oficial de navegación. Esas fueron mis dos profesiones. Eso es muy importante. Y el tercer tipo de educación es la educación financiera. Y la razón por la que tantas personas no tienen éxito en el mundo, sin importar qué tan buenas notas escolares hayan tenido o qué tan buenos sean, porque en las escuelas tradicionales no hay educación financiera. Entonces, la ventaja que yo tuve en la vida fue que mi padre rico me dio educación financiera desde los 9 años. Esta educación financiera fue la gran diferencia en mi vida. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente de la educación financiera, lo que tienen que saber, porque de verdad no tiene que ver con el salario o cuánto dinero ganan o qué profesión tienen. Si tienen educación financiera, podrían no tener educación académica y sin dinero y aún así volverse muy ricos. Entonces, de lo que hablo es de la educación financiera y cosas así. Por lo que con eso, esta es la base de la educación financiera. Tenemos ingresos, gastos, activos y pasivos. Como emprendedor, desde pequeño, mi padre rico me empezó a enseñar. Esto, en inglés, bueno, esto se llama un estado de resultados o un estado de ingresos, una declaración de ingresos. Y esta es la hoja de balance, activos y pasivos. Entonces hay tres cosas que debe conocer toda persona para poder tener éxito. Y de aquí viene, aquí es donde empieza la inteligencia financiera. Y hay otra declaración u otra medida que es el flujo de dinero.
Entonces, desde los 9 años, mi padre rico empezó a enseñarme esto y simplemente me dijo, la razón por la que la mayoría de la gente no tiene riqueza es que no distinguen las diferencias entre activos y pasivos. Y ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, mi padre pobre siempre pensaba que su casa era un activo, pero mi padre rico decía, si tu padre, aun cuando tiene un doctorado y es muy inteligente en la parte académica, pero sin educación financiera, él no se da cuenta que su casa no es un activo, es un pasivo. Y te das cuenta de que es un pasivo por el análisis del flujo de dinero. A los 9 años, muy sencillamente, mi padre rico me dijo, los activos te llevan dinero al bolsillo. Los pasivos te sacan dinero del bolsillo. Es muy sencillo. Les voy a explicar, lo voy a repetir y verán por qué los ricos son más ricos. Los activos te llevan dinero al bolsillo y los pasivos te sacan dinero del bolsillo. Así de sencillo. Lo que me decía mi padre rico es que este es el patrón del flujo de dinero de un activo. Es decir, no importa si trabajas o no, te lleva dinero al bolsillo. Y este es el patrón de flujo de dinero de un pasivo. Siempre te saca dinero de los bolsillos. Así que entendí eso y de verdad eso me cambió la vida. Entonces lo que ocurre con muchas personas es que van a la escuela, tienen educación académica, educación profesional que les da un sueldo elevado, e igual que mi padre pobre, buscan un empleo y lo que ocurre es que tienen algo que le llamamos en la parte financiera el salario. Llega el dinero. ¿Y qué hacen de inmediato? Compran una casa que implica una hipoteca, por lo menos en Estados Unidos, y en la parte de los pagos está el servicio de esa hipoteca. Entonces, llega el dinero, tiene que pasar por la hipoteca y vuelve a salir. Después, ¿qué hacen? Se compran un automóvil otra vez, el ingreso, la mensualidad del automóvil y fuera. Luego tienen tarjetas de crédito, entra el dinero y sale otra vez. Por eso tantas personas tienen dificultades financieras en sus vidas, porque no distinguen entre activos y pasivos. En Estados Unidos, la mayoría de la gente cree que su casa, su automóvil son activos. Y de hecho algunos podrán contar hasta la ropa y los zapatos como activos. Y ese es un error, pues si conoces la definición exacta de un activo puedes ser muy rico. Es así de simple, este es el patrón. Ahora, no estoy diciendo que no compren una casa, pero si compro una casa aquí y todos los meses se la rento a alguien y me lleva dinero al bolsillo, entonces esa casa es un activo. Entonces a los 9 años supe todo esto y dije, wow, eso es lo único que tengo que hacer. Así que mi padre rico empezó a enseñarme a comprender los activos y los pasivos jugando Monopoly hora tras hora, tras hora, tras hora. Y la mayoría de nosotros sabíamos que la fórmula de la riqueza en el Monopoly eran 4 casas verdes, un hotel rojo, 4 casas verdes, un hotel rojo. Entonces, lo que nos dice el Monopoly es que tienes una casa y si ven la tarjeta, con una casa te pagan 10, con 2 casas $20, 3 casas $30. Luego, al final de cuentas, el hotel rojo y ese te paga $60. Ahí, es todo. Entonces, cuando era niño, empecé a jugarlo desde los 9 años, hora tras hora, tras hora. Y después, cuando fui a la academia en Nueva York y regresé a Hawái, ya tenía 19 años, es decir, 10 años después. Y mi padre rico ya había comprado el Hotel Rojo, justo en el centro de la playa de Waikiki. Y ahí era todo. De entre mis 9 y mis 19 años, vi cómo mi padre rico fue de la nada a ser de los hombres más adinerados de Hawái, mientras mi padre pobre se había quedado sin empleo. Eso es simplemente lo que se necesita, no más. Ahí está la gran diferencia. Perdón, una cosa más.
Mi esposa, en 1989, teníamos una casa por la que pagábamos hipoteca, pero en el 89 mi esposa compró la primera propiedad para rentar. Costó $45,000. Y después de todos los gastos, esa casa nos llevaba $25 al bolsillo. Así que durante esos 20 años ella no ha hecho más que comprar más viviendas y actualmente es dueña de 1,400 viviendas, por lo que cada mes recibe ella alrededor de $2 millones al mes en ingreso. Eso quiere decir 24 millones al año. Eso es más de lo que gana la mayoría de la gente. Esa es la diferencia entre pensar de un modo y del otro. La gran diferencia tan simple entre pobres y ricos es esta. Mi padre pobre siempre se concentraba en esto, en el sueldo. Y yo sé que en el ambiente militar mucha gente se preocupa por el salario. ¿Cuánto dinero gano? Por eso la gente no gana tanto dinero. Porque si has de ser rico, mi padre rico me enseñó a concentrarme aquí. Y esa es la diferencia. Si tienes educación financiera, la razón por la que me concentro en los activos y los pobres se concentran aquí. Entonces, cuando estuve en la academia militar, en la infantería de marina, aún estando en Vietnam, mi sueldo en Vietnam, que era como de $500 con el sueldo que me pagaban por volar y por combate, pero esto lo iba acumulando aquí, así que cuando estaba en Vietnam volaba y bajábamos del portaaviones para ir a un lugar que se llamaba Da Nang, donde teníamos 3 horas sin nada que hacer todos los días. Entonces teníamos unas canastas, mis oficiales y mis subordinados teníamos unas cajas y recogían diferentes cosas. Cuando regresábamos al portaaviones vendíamos todas esas cosas a los que estaban ahí, no sé, $2,000-3,000, pero cada que volábamos ganábamos un extra como de $2,000, así que podía cuadruplicar mi dinero, aunque como piloto ganaba 500 al día, podía ganar 2,000 como hombre de negocios dentro de mis funciones. Pero la situación aquí es que con todo lo inteligentes que ustedes son, no hay gran diferencia qué tanto dinero ganes acá. Porque a final de cuentas lo que determina tu riqueza es qué tanto dinero ganas acá. Y esa es la diferencia. Y no hay otra cosa. Entonces no sé qué más decirles, por lo que hoy lo que dice la educación financiera muy sencillamente es esto. Si esta es la columna de activos, hay 4 tipos de activos principalmente. El número 1 es tu negocio. Las personas más adineradas del mundo son emprendedores, son dueños de sus negocios, como Bill Gates, que abrió una compañía de nombre Microsoft, como Steve Jobs, que creó Apple. Y ahí es donde están los hombres más ricos, con negocios, son emprendedores. El segundo, y que la mayoría de la gente tiene, la mayoría de la gente rica tiene, son los bienes raíces. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo mis negocios, invierto en bienes raíces. Me gustan los bienes raíces porque puedo aprovechar la deuda. En Estados Unidos te dan los bancos te dan un financiamiento de 80%, es decir, yo pongo $2 y ellos ponen 8. Y cada mes fluye dinero. El tercer tipo son activos en papel, y en papel simplemente son acciones, bonos, fondos mutualistas y ahorros. Aquí es donde mucha gente invierte y es el más riesgoso. Y el cuarto son productos. Los productos son como petróleo, oro, plata. Entonces, como dueño de negocio, abro negocios
invierto en bienes raíces y en lugar de ahorrar o tener acciones, soy dueño de productos. Y eso hace que los ricos se hagan más ricos. Entonces todos ustedes pueden estar en el ambiente militar y pueden tener su empleo, pero si aparte de concentrarse en su empleo empiezan a pensar en esto, marca una gran diferencia, porque como les dije, aun cuando yo volaba en Vietnam con un sueldo de 500, tenía mi negocio dentro de la misma operación, no interfería con mis operaciones, no puede interferir con las operaciones, eso sería una traición. Por eso me enfocaba en eso, y para que cuando saliera del ambiente militar pudiera ganar suficiente o más dinero.